La doctora Xenia Llévenes es doctora en Filosofía por la Universidad Nacional Autónoma de México y doctora en Antropología por la Universidad Autónoma Metropolitana de Iztapalapa. Profesora investigadora de tiempo completo del Departamento de Humanidades de Jabón, Coajimalpa. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores y sus intereses de investigación se vinculan a la relación entre prácticas y regímenes de creencia y procesos de secularización y subjetivación. Y bueno, y la doctora Xenia también es coorganizadora de este evento, entonces, además de presentarla, pues le agradezco haber organizado este evento. Bueno, pues muchas gracias por estar aquí. Voy a dar inicio a la lectura de mi ponencia. La teología política queda ilustrada en el famoso dictum de Carl Schmitt. Cito: todos los conceptos centrales de la moderna teoría del Estado son conceptos teológicos secularizados. Fin de cita. Ya sea, sin embargo, que aceptemos la tesis de Schmitt, de que la concepción contemporánea de la teología política se ha originado en la política y no en la teología, o de que demos un paso más y señalemos con Hans Blumenberg que la supuesta teología política schmittiana es una expresión metafórica y de lo que se trata es de la superación de la teología mediante la aplicación de la terminología escatológica para hacer inteligibles las realidades mundanas, hay que distinguir entre la historia de la teología política A, como trasvase o aplicación de conceptos teológicos al mundo político, y B, la teología política como una parte de la teología que deduce consecuencias políticas sin que ello implique la traslación o aplicación de los conceptos teológicos al mundo político. Hannah Arendt nunca desarrolló de manera abierta un diálogo con Schmitt, ni se situó en el debate acerca de la teología política de Weimar. No obstante su cercanía con Heidegger, el hecho de que sabemos positivamente que sí leyó al autor de la teología política y el paralelismo de algunos de sus planteamientos, ha llevado a algunos autores a analizar la relación entre sus aproximaciones teóricas. Lo que todas estas aproximaciones parecen tener en común es el énfasis en la relación entre decisionismo y republicanismo, lo que hace mermar, en cierta medida, el tratamiento de la cuestión de la religión. La dificultad se plantea además desde que al preguntarse por las afinidades entre un pensador totalitario como Schmitt y una crítica feroz del totalitarismo como Arendt, las diferencias son ineludibles. A diferencia de Schmitt, Arendt separa la autoridad del poder. Ella se refiere a la capacidad del hombre para la acción como lo nuevo, que siempre aparece en forma de milagro. La idea de milagro como modelo de acción política es precisamente el meollo de la teología política de Schmitt. No obstante, se puede aseverar que mientras Arendt usa el término milagro para ilustrar la dimensión espontánea e indeterminada de la facultad humana para comenzar nuevamente, Schmitt despliega el mismo término para caracterizar los efectos radicales y disruptivos de la decisión soberana constituyente. Se puede argumentar que la excepción, que es el ejemplo de decisión soberana más evidente, en tanto evento cuasi divino en el que un soberano omnipotente efectúa una intervención milagrosa en el orden existente, supone finalmente la tentativa de poner fin a la impredecibilidad e irreversibilidad de la acción política y a someterla a un control absoluto, lo cual es precisamente el objeto de la crítica arendtiana. En cualquier caso, la cuestión por resolver, y lo que aquí me interesa subrayar, siguiendo la atención que Arendt presta al lenguaje teológico, es cómo ella describe a través de él una política que, sin embargo, y definitivamente, no ha de ser nunca teológica, sino secular. El meollo del rechazo arendtiano a la cuestión teológica planteada por Weimar solo se comprende en el análisis más amplio de lo que ella misma entiende como política y de lo que entiende por religión, así como de las relaciones que priman entre ambas. Dilucidar esta cuestión no es tarea fácil, desde que Arendt misma la aborda solo incidentalmente. Cabría decir como punto de partida que en Arendt la distinción crucial que atraviesa el espacio religioso y el espacio político tiene que ver con la distinción entre el ámbito de lo eterno, propia del primero, y el ámbito de lo secular o temporal, propia de lo segundo, que también es el ámbito de la palabra y la acción inmanente a sí misma, que se guía por la impredecibilidad y la contingencia, y por la que una comunidad se acaba autorizando a sí misma. La definición arendtiana del secularismo en un sentido político, cito, no significa nada más que los credos y las instituciones religiosas carecen de toda autoridad públicamente vinculante y que a la inversa la vida política carece de sanción religiosa. Fin de cita. Su definición de revolución en el mundo moderno advierte que en última instancia puede que lo que llamamos revolución sea esa fase transitoria que conlleva el nacimiento de un nuevo ámbito secular. Para entenderlo es preciso deslindar el concepto de autoridad del de religión. Para Arendt, la autoridad, en la medida en que está basada en la tradición, tiene un origen político romano que fue monopolizado por la Iglesia solo, y subrayo solo,
cuando ésta se convirtió en la heredera, tanto política como espiritual, del Imperio Romano. La autoridad no debe confundirse con la persuasión, la cual presupone igualdad y opera a través de un proceso de argumentación, pero tampoco es una coacción porque siempre solicita una obediencia voluntaria y no existe allí donde no hay libertad. La autoridad y el poder estaban separados en la tradición romana. Autoritas pertenecía al Senado, mientras que potestas provenía del pueblo. Es con la Iglesia que autoritas y potestas se unen. El gran logro de la Revolución Francesa consistió en romper la alianza entre Iglesia y Estado y abrir así la posibilidad de una política secular genuina. Los revolucionarios franceses, no obstante, recaen en el vocabulario religioso en el mismo instante en el que piensan poder separar definitivamente la religión de la política. El culto de Robespierre al ser supremo y la conexión obvia de la voluntad general y la voluntad divina son los ejemplos más inequívocos de la necesidad de una autoridad absoluta que no es tan fácil de desechar. Arendt llega a señalar que la voluntad de Dios es meramente transformada a la del pueblo y la nación. En estas aseveraciones asiente voluntariamente a la afirmación descriptiva más familiar de la breve pero poderosa presentación de Schmitt de que la política moderna ha dependido de manera encubierta de la continuación de premisas religiosas. Para Arendt, esta continuidad se da paradójicamente a través de la discontinuidad. El absolutismo representa la primera tentativa histórica por sustraer la autoridad de la Iglesia en servicio de una política secular sin pasar por una revolución. Esta tentativa, no de continuar, sino de separar precisamente religión y política, es de la que los revolucionarios franceses se percatan. Sin embargo, por el camino se dan cuenta de que el problema es poner la ley por encima del hombre y de que, por lo tanto, para establecer la validez de las leyes hechas por los hombres, se necesitan, en última instancia, dioses. Ahora bien, Arendt se distancia de Schmitt por lo menos en dos cosas. En primer lugar, el recorrido propio de Occidente no responde a una imposibilidad trascendental de desvincular religión y política que debamos aceptar. Y en segundo lugar, esto es debido a que lo que realmente está en juego no es la cuestión de la autoridad religiosa, sino la cuestión de la autoridad per se, que recordemos, no es en sí misma de naturaleza religiosa. Si bien, como he señalado ya, el vocablo y el concepto de la palabra autoridad son de origen romano, es Platón quien, tras la muerte de Sócrates y en el marco del manejo de los asuntos públicos de la polis, empieza a considerar un modelo alternativo a la habitual forma griega de tratar los asuntos internos, que era la persuasión, así como a la forma habitual de tratar los asuntos externos, que era la fuerza. En este tenor sugiere que la fuerza convincente de las verdades evidentes por sí mismas ofrece un principio rector mucho más seguro para los hombres. Las declaraciones verdaderas lo son, más allá de toda duda y opinión, por lo que se pueden invocar para imponer la obediencia. Según Platón, el filósofo es el único capaz de percibir la verdad, por lo que solo los filósofos tienen derecho a gobernar la polis. El filósofo rey no es, sin embargo, un tirano, porque su poder no radica en su persona, sino en las ideas que es capaz de percibir. No obstante, Arendt advierte que la característica esencial de estas ideas radica en que son legitimadoras del ejercicio del poder porque están más allá de la esfera del poder. La aplicabilidad política de las ideas de Platón solo se consuma con el cristianismo. A partir de aquí será de una fuente superior y externa que trasciende al ámbito de lo político, de la que las autoridades políticas derivarán su autoridad. Si la Revolución Francesa en su búsqueda de autoridad se precipita en aquello de lo que había pretendido huir, Arendt sitúa la esencia de la Revolución Americana en el contrato mutuo, que es un acto de promesa basado en la mutualidad y reciprocidad que, por lo tanto, ha de distinguirse del contrato social. Desde el compacto del Mayflower a la Declaración de la Independencia, para Arendt se crea un ámbito político de libertad y de igualdad mutua. De esta manera, se da una práctica de acción concertada y nunca teorizada que carece de precedente en el mundo moderno. El contrato mutuo permite a la Revolución Americana escapar al modelo de autoridad que radica en una fuente trascendente y extrapolítica y apuntar a una experiencia en la que el poder reside no en una fuente exterior, sino en una comunidad que se autoriza a sí misma. Y sin embargo, la palabra que Arendt utiliza para referirse a este contrato mutuo es alianza. Cito: el contrato mutuo, mediante el cual los individuos se vinculan para formar una comunidad, está basado en la reciprocidad y presupone igualdad. Su contenido, de hecho, es una promesa y su resultado, efectivamente, una sociedad, en el antiguo sentido romano de societas, que quiere decir alianza. Fin de cita. La resonancia teológica del término alianza es evidente. La alianza describe originalmente el pacto entre Dios y Moisés tras el diluvio y la relación de Dios con Israel desde Abraham hasta Moisés, que según la interpretación paulina sería renovada por Jesús.
Ahora bien, la alianza en la literatura bíblica forma parte de una iniciativa divina y es Dios quien dicta sus términos. A este respecto no deja de ser bastante desconcertante que el mismo concepto por el cual Arendt espera ver a los americanos trascender a la teología política sea un concepto cuyo linaje es enteramente religioso. La alianza bíblica, escribe ella al respecto, era un pacto entre Dios e Israel en virtud del cual Dios otorgaba la ley y el pueblo consentía en guardar sus preceptos. El acto de promesa mutua, sin embargo, se lleva a cabo por definición en presencia de los otros, no de Dios, y es en principio independiente de la sanción religiosa. Fin de cita. En lugar de centrarnos en la debilidad de una interpretación que ya ha sido señalada y en la que Arendt parece descuidar qué significa exactamente que los compactos se hicieran en presencia de Dios y no meramente en presencia de los otros, o que en la declaración de la independencia efectivamente se apelara al compromiso mutuo, pero también se dirigiera al supremo juez del mundo y a la protección de la divina providencia, me interesa señalar lo siguiente. Arendt intenta deslindar a la religión de la autoridad y a la religión de la política. Su primer argumento es que la conflagración entre religión y autoridad es histórica y por lo tanto contingente, lo cual sin embargo no equivale a negar ni su incidencia ni su importancia en la tradición occidental. El segundo argumento es que la libertad que el cristianismo trae al mundo es una libertad respecto de la política, una libertad para situar y permanecer fuera del ámbito de la sociedad secular en su conjunto. La religión entonces para Arendt parece oscilar solo entre dos alternativas, la de vincularse con la autoridad y verse desvirtuada por la política, o la de ser apolítica. En Sobre la Revolución, Arendt explica a los que pretenden defender el origen cristiano de la revolución que, cito, lo más que puede decirse en favor de esta teoría es que fue precisa la modernidad para liberar los gérmenes revolucionarios contenidos en la fe cristiana, lo cual supone una petición de principio. La secularización, la separación de la religión de la política y el surgimiento de una esfera secular con una dignidad propia es el factor crucial en el fenómeno de la revolución. Pero si esto es cierto, entonces es la secularización y no el contenido de las enseñanzas cristianas lo que constituye el origen de la revolución. Fin de cita. Es decir, incluso si fuera verdad que es posible encontrar gérmenes religiosos en la revolución, no importaría, porque lo esencial es que hubieran de esperar a la modernidad para ser liberados. Aunque es cierto que Arendt intenta develar la dinámica revolucionaria que permitiría comprender por qué en el momento de la secularización formas religiosas de autoridad sobreviven, nunca se cuestiona si la razón de que la modernidad pudiera, por ejemplo, liberar los supuestos gérmenes revolucionarios del cristianismo, hubiera podido deberse a que había gérmenes religiosos en los afanes seculares de la misma modernidad. Es decir, tal y como la modernización que libera la revolución del cristianismo tiene que verse como una modernización contra el cristianismo, podría ser también que la secularización emergiera de la transformación histórica del cristianismo y ser el resultado de un proceso del cristianismo contra el cristianismo mismo. De la misma forma, Arendt nunca se pregunta si la transformación del cristianismo en religión política pudo deberse a ciertos gérmenes que operaban precisamente en su interior, lo que podría haberle hecho cuestionar su premisa del carácter apolítico de toda religión. Lo curioso es que es ella misma quien abre la posibilidad sin detenerse en ella. Cito, el espíritu romano pudo sobrevivir a la catástrofe del Imperio Romano porque su más poderoso enemigo, el cristianismo, que había establecido, por así decirlo, una maldición sobre todo el ámbito mundano de los asuntos públicos y había jurado vivir en la clandestinidad, descubrió en su propia fe algo que podía entenderse como un acontecimiento mundano. Fin de cita. Para entender la separación que Arendt intenta establecer entre religión y política, podríamos recordar que en su respuesta a Mary McCarthy, ella misma puso, por ejemplo, las grandes catedrales como espacio público de la Edad Media, en el que se podía dirimir lo que en ese momento se consideraba acuciante, por ejemplo, la cuestión de Dios. Ello equivaldría a argumentar que para ella los objetos del discurso político, los asuntos del mundo que llegan el espacio público, pueden variar y estar sujetos a contestación. La cuestión del contenido, el referente mundano de la acción, es secundaria con respecto al espíritu y la estructura formal de la acción política. En este sentido, Dios podría ser el contenido del discurso en el espacio público siempre y cuando fuera un discurso político y no religioso. Lo que Arendt no logra, sin embargo, vislumbrar es que hay una gran variedad de maneras de concebir la vida pública de forma religiosa. Hay que señalar al respecto que al tomar la vida pública como una esfera fuera de la religión, Arendt parece suponer que la entrada de la religión en la vida pública es siempre un problema. Pero si este es el supuesto, tendríamos que preguntarnos
¿Qué es lo religioso? Si pertenece de manera inherente a una esfera que no es la de lo público, o cómo y cuándo se mantuvo fuera de este, y si los esfuerzos por hacerlo tuvieron éxito siempre. La visión de Arendt de la religión parece vincularla vagamente con la teología, los credos, las instituciones, las doctrinas o la tradición, cuya aspiración pura sería la del reino de lo eterno y no de lo temporal, lo cual, sin ser necesariamente erróneo, no deja de ser reduccionista. Efectivamente, Arendt no contempla, por ejemplo, que muchas veces la religión, sin dejar por ello de ser religión, funciona de manera de un hábitus, es decir, no necesariamente confesionalmente, sino como un esquema con el que se realizan las valoraciones, como un modo de pertenencia o de práctica social en este mundo, que los sujetos no necesariamente vinculan de manera explícita con un credo o con una aspiración ultraterrena, sino que más bien se relacionan como un modo de inculcar y naturalizar ciertas disposiciones. En su descripción de los pioneros señala así que su acción permisoria no es religiosa, porque no es una teoría, dice ella, sino un acontecimiento. Ninguna teoría teológica, política o filosófica, sino su propia decisión de dejar atrás el viejo mundo para aventurarse en una empresa enteramente propia y descubrir casi por descuido la gramática elemental de la acción política. En la interpretación de Arendt, al referirse a Dios, los fundadores no lo hacen entonces dentro de un discurso religioso, sino dentro de un discurso político con el que pretenden conjurar los riesgos potenciales que conlleva su propia empresa. Cito: nosotros que hemos tenido muchas oportunidades para ver crímenes políticos en una escala sin precedente, cometidos por gente que se había liberado a sí misma de todas las creencias y que había perdido el temor antiguo al Dios vengador, no estamos en posición, parece, de discutir la sabiduría política de los padres fundadores. Fue la sabiduría política y no la convicción religiosa, añade, la que llevó a John Adams a escribir estas palabras singularmente proféticas. Existe la posibilidad de que el gobierno de las naciones caiga en manos de hombres que profesan el más desesperanzador de todos los credos, que los hombres no son más que luciérnagas y todo esto sin un padre. Este esfuerzo por distinguir el estatus cognitivo de la sabiduría política y el de la convicción religiosa no tiene en cuenta que la religión, tal y como acabo de señalar, no solo funciona en sus formas más visibles, sino también como marco implícito de formación y constitución de sujetos. La Revolución Americana, por otra parte, instituye la Constitución, en la que converge el modelo cristiano de la verdad revelada y trascendente. Arendt habla de la devoción y culto a la Constitución, con mayúsculas, del pueblo americano. Sin embargo, los fundadores logran mantener separado el origen de esta ley trascendente de la inmanencia de un poder cuyo origen es exclusivamente la praxis de los ciudadanos. Cito: la sola razón por la cual tal necesidad no condujo a los hombres de la Revolución Americana a cometer los mismos absurdos en que incurrieron los hombres de la Revolución Francesa consistió en que los primeros distinguieron neta e inequívocamente entre el origen del poder que brota desde abajo, del arraigo espontáneo del pueblo, y la fuente de la ley cuyo puesto está arriba, en alguna región más elevada y trascendente. Lo que no se pregunta Arendt, una vez más, es si no fue precisamente el puritanismo de los padres, al que ella dedica escasa atención, como en general dedica muy poca atención al cristianismo protestante y a sus transformaciones, el que posibilitó esta separación entre ley y poder que permitió el desarrollo de la vida política. De ser así, ello apuntaría a otra consideración de la religión. Una vez más, ella misma da pistas sin seguirlas de lo que hubiera podido ser un desarrollo sostenido en este sentido. Efectivamente, en el caso de Maquiavelo, Arendt declara explícitamente que lo que le llevó a proponer la separación Iglesia-Estado fue la admiración religiosa que sintió por Savonarola, y sugiere que en su deseo finalmente catastrófico de fundar Roma e identificar la tradición eclesial con Grecia y el cristianismo, no pudo ver que Roma no estaba fuera, sino dentro. Cito a Arendt: lo que no vio fue la influencia romana en la Iglesia católica, que de hecho era mucho menos perceptible que su contenido cristiano y marco teórico griego de referencia. Fin de cita. El camino seguido por Arendt le permite incorporar el argumento de Schmitt para llegar a un camino inverso. Si la posición de Schmitt es que no hay categorías inmanentes a las que un orden político pueda apelar para defender su legitimidad, Arendt reconoce que la trascendencia acaba siendo invocada en la lucha revolucionaria que se produce por escapar de ella. Reconoce con Schmitt que la concepción contemporánea de la teología política se ha originado en la política, pero a diferencia de este, lo hace para defender el carácter secular y la praxis política inmanente de la Revolución Americana, y para señalar que la teología política no es un destino inescapable.
El aporte valiosísimo de Arendt consiste, en este sentido, en comprender que los conceptos no se entienden sino a la luz de su propia genealogía. E invitar, por ejemplo, a repensar históricamente la pregunta por el concepto religión, por los vínculos de este concepto con la trascendencia, la autoridad o con el poder. Su limitante, sin embargo, radica en que su necesidad de establecer distinciones que le permitan operar conceptualmente a menudo no hace justicia a la complejidad de los intrincados vericuetos a la que la riqueza misma del análisis la expone. Así, si bien abre la posibilidad de una política que pueda presentarse sin religión, lo cual me parece muy interesante, es incapaz de abrir simultáneamente otra, la de una política que sea eminentemente religiosa.